30 de La noviembre. fecha, del segundo parcial es el 30. El lunes 30 el segundo parcial. Básicamente va a ser de conductos cerrados y bombas, eso lo voy a hacer yo. Y el 4 cae... No, 4, el viernes. Perdón, ya estamos en diciembre, por eso. El 4 de diciembre va a ser la recuperación del primero y segundo parcial, y el 5, que cae sábado, es a ver, logro que se abre. El 5 va a ser el global, o sea, que es la segunda oportunidad, le damos 2 oportunidades, la recuperación del 4, el único que ahí vamos a tener que corregir los parciales, por lo menos el segundo parcial. Bueno. En la noche del 4 vamos a tener que corregirlo, por si alguno que haya fallado en las opciones anteriores de la recuperación del primero y del segundo, le queda el sábado, tampoco le queda mucho a ustedes como para cambiar las cosas. Y bueno, a nosotros tampoco nos queda mucho tiempo para corregirlo, o sea, bueno, ahí estoy. Se abre. Profe, lo que dijo que subió de conducto son unos PowerPoint, ¿no? Ahí lo estoy viendo, creo. En la ¿Viste? página. Sí, sí. Yo estoy tratando que se abra el PowerPoint acá. No me hace caso. Realmente es bastante lento este tema. Bueno, tengo un i7, el procesador debería andar más o menos rápido, pero no sé si el Zoom es lo que anda tan lento. Ahí sí que lo estoy tratando de abrir. Ahí estaría. ¿Hola? Ahí se estaría abriendo el PowerPoint. Hola Marcelo, buenas tardes. Hola, ya te pongo como... Bueno. No sé por qué se tarda tanto en abrir el PowerPoint. Está bien. Está bien.
Profe, hay un chico que está diciendo que está queriendo entrar. No sé si le Bien, sale. ya le voy a... ¿Puedes, Mauro, ponerlo a ver, admitirlo ahí? Se sube. Está deshabilitada la sala de espera, Marcelo. Por eso debería poder entrar, no sé por qué no puede entrar. Sí, sí, no está como habilitada. Bueno, ahí se abrió el PowerPoint. Ahí está tratando de compartirlo. Sí, aquí. ¿Me avisan si lo están viendo ahí el PowerPoint? Está cargando, por todavía no se ve, pero Largo que es. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Esperen que voy a tratar de ver si lo puedo poner. Me deja. Ahora lo voy a poner como presentación, así que va a dejar 2 horas más. O 20 minutos más. Bueno, ahí si están pudiendo ver, aunque sea la primera transparencia, lo que yo les quería poner es una simplificación nada más, porque no quiero robarle a Mauro más tiempo. Bueno, los distintos tipos de problemas que vamos a ver, hemos dicho que eran del tipo 1, esto está en el Francini, se resuelven, son nada más que yo tengo que poner la pérdida de carga, delta H o H acá, con la ecuación de Darcy igual a F por B sobre D por B cuadrado sobre 2G. Todos los demás datos los tengo, el diámetro, el caudal, la velocidad, todo lo demás lo tengo, entonces lo único que tengo que calcular es la pérdida de carga, o sea que directamente aplico la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces estos problemas de tipo 1, que es calcular la pérdida de carga, sería el caso más sencillo, no hay que hacer iteración, no hay que hacer nada. En el problema de tipo 2, en los cuales tenemos, se llaman problemas de descarga, tenemos que conocer la velocidad o el caudal, digamos. Conozco el diámetro, la pérdida de carga, la aceleración de gravedad, la longitud, la viscosidad y la rugosidad relativa, porque conozco el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, en estos tipos, segundo tipo de problemas, yo puedo calcular con Bernoulli, puedo calcular la pérdida de carga, delta H, y con Darcy-Weisbach, esta otra, puedo entrar con el Bernoulli entre el punto 1 y 2,
sacar la pérdida de carga, y una vez que saqué la pérdida de carga, reemplazar en Darcy Weisbach. En el problema de tipo 2, voy a poner la velocidad en función del factor de fricción. Y después voy a adoptar un factor de fricción para lento o el mínimo, que sería cuando el diagrama de Moody se hace asintótico, digamos. Acá yo elegiría el factor de fricción de este lado. También el F mínimo ese lo tienen en el diagrama auxiliar de Moody, y de ahí pueden sacar el F más bajo. En rigor, si ustedes tomaron un factor de fricción alto, lo mismo como cuando vamos a hacer iteraciones, vamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach y el diagrama de Moody, que es una ecuación también. Entonces, siempre va a elegir hacia el valor adecuado, así que yo elijo el F mínimo para hacer menos iteraciones. Y después en el problema de tipo 3, yo tendría que poner el diámetro en función del factor de fricción. Igual que hicimos antes, sacamos el F mínimo y lo ponemos en el diámetro en función del F mínimo, calculamos con el F mínimo, sacamos el diámetro, como todos los demás parámetros lo tenemos, sacamos la velocidad del Reynolds, y podemos hacer las iteraciones trabajando con el diagrama de Moody. Estos serían los tres casos que se nos van a presentar. A ver, sí. Bueno, acá tienen un problema de tipo 1. Esto es una cinemática. Y les piden también de carga, lo único que hacen es directamente van y calculan así Weisbach, calculan todo directamente. Ahí está, así Weisbach directamente calculan todos los valores. Este es del tipo 2, que nos pide determinar el caudal, entonces dijimos que poníamos la velocidad en función de, los dos son incógnitas, la velocidad y el factor de fricción. Entonces, acá vemos que la velocidad en función del factor de fricción, el factor de fricción buscamos lo que sea el mínimo, y con eso sacamos la velocidad. La velocidad calculamos el Reynolds, y con este Reynolds y el K sobre D calculamos otro factor de fricción que va a ser aproximadamente igual al primero. Cuando ya llegamos a 2 veces el factor de fricción prácticamente igual, ahí se suspende el cálculo, ese es el valor de fricción, y de ahí en más sacamos fácilmente la cuenta. Este es un problema de dimensionamiento, que no hay que buscar el diámetro. ¿Ven? Acá tenemos el diámetro en función del factor de fricción. Entonces elegimos un factor de fricción y sacamos el diámetro. Una vez que ya tenemos el diámetro, podemos sacar el Reynolds, la velocidad, todo lo demás, y resolver el problema. Después vemos que los ejes sean aproximadamente iguales, y resolvemos el ejercicio. Este es otro ejercicio que a veces sale, pero que en este caso, como el ejercicio hablaba de un fuel oil, bueno, se hizo la prueba de trabajar con Hagen-Poiseuille, que es para el régimen laminar. Como el fuel oil tiene una alta viscosidad, nos pudimos calcularlo con la ecuación de Hagen-Poiseuille, y después recalculamos el Reynolds para ver si realmente podemos usar la ecuación de Hagen-Poiseuille. Este es un problema de descarga que es del tipo 2.
Acuérdense, con Bernoulli entre 1 y 2, encuentro delta H para usarlo en Darcy-Weisbach. Entonces, acá le aplico Bernoulli, y acá Darcy-Weisbach. Y entonces ahí voy resolviendo el problema. La pérdida de carga, acuérdense, nosotros usamos la longitud equivalente. Cada uno de estos accesorios lo puedo poner como un tramo recto de longitud que se agregaría al tramo recto original de la cañería. Entonces voy sumando los metros, tengo que la longitud de tramo recto original eran 50 metros, y la longitud total va a ser igual a la longitud equivalente accesorio a la longitud de tramo recto. Esta longitud total es la que yo voy a usar en la ecuación de Darcy-Weisbach. Ese es el único del ejercicio. Por el método iterativo, lo que vimos recién, b en función de f. Acá calculamos otra vez, lo mismo. Acá tiene el diagrama auxiliar. Acá podemos calcular f también, un f mínimo, ponerlo de ahí, o el diagrama del movimiento. Y después, acuérdense que tenemos dos ecuaciones, la de Darcy-Weisbach y la ecuación que se encuentra en el diagrama de Moody, que puede ser la ecuación de Colby-White. Saco un parámetro, lo meto en la segunda ecuación, y de la segunda ecuación resuelvo y vuelvo a meter en la primera. Ese es el fenómeno de iteración que... Método gráfico por ahora no. Colby-White hay que tener Excel, o hacerlo en un Excel o en otro programa. Y la cañería en serie, acuérdense el mismo caudal, pero la pérdida de carga acá, distinta a la pérdida de carga acá, se suman. Con Darcy-Weisbach saco las pérdidas de carga, H1 y H2. Y las veo el equivalente, va a ser tener la misma forma, donde hay una serie de constantes, y la ecuación se me reduce a esto. Si suponemos que los F son aproximadamente igual turbulentos, se van los F. Y ahí podemos calcular. Y bueno, acá hay un ejemplo de una bomba centrífuga que está llevando del recipiente 1 al 2, 61 metros de diferencia de altura, y calculo la pérdida de carga delta H por fricción. Fíjense acá, los que no entendieron, yo les agregué acá, que no está en la parte que subí, lo agregué recién, son Darcy-Weisbach, y voy a calcular las pérdidas primarias por fricción, y las secundarias que serían por los accesorios, es decir, el desprendimiento de la capa límite, porque tengo un cambio de dirección o un accesorio que hace un cambio de dirección, y entonces son pérdidas secundarias por accesorios. Las pérdidas primarias por fricción las sumo, meto SLT acá, y saco que las pérdidas por el método de la longitud equivalente me dan 1,7 metros. Empezamos en metros. Pero a su vez, yo tengo todo un sistema de un recipiente 1 a un recipiente 2. Entonces ahí, para ver todo el sistema, la pérdida de carga, incluyendo la bomba y todo lo demás, y voy a aplicar Bernoulli. Veo la presión atmosférica, el primer y el segundo recipiente. El delta H serían las pérdidas que vendrían acá, una partecita de Bernoulli. Y la altura que da la bomba, que también la tengo que sumar como positiva. Bueno, sacamos la diferencia de desnivel entre 1 y 2, que son 61 metros, la pérdida de carga 1,7, 1,69 metros, más 61 metros, que es la diferencia de posición, más 62,9 metros. Esa es la altura o la pérdida que voy a tener en la bomba. Entonces, o la altura de la bomba, perdón. Y esa es la altura de la bomba que ponemos acá, gamma por Q por H. Si lo divido por 75, me quedaría en CB, y si no hago la equivalencia acá, y llegamos a 1422 kilowatts, el costo del kilowatt, que es lo que me pedía el ejercicio, y ya le resolví. Este es el famoso de la caldera. Fíjense que tenemos agua a 82 grados, o sea que las propiedades tengo que buscarlas en tablas para 82 grados.
Pero en la primera parte, desde 1 hasta la bomba, yo tengo 4 pulgadas, y en la segunda parte, desde la bomba a la caldera, tengo 2 pulgadas, así que voy a tener que calcular la pérdida de carga en toda esta parte con un diámetro de 4 y acá en toda esta parte con un diámetro de 3. Y vamos a ver cuánto nos cuesta entrar acá, pero a nosotros nos cuesta la fase de vapor, porque acá no tengo la presión importante, digamos, la presión la voy a medir con un manómetro acá afuera, es decir, que la presión del 90 a 200 grados centígrados, yo sacaba que eran aproximadamente 16 kilos por centímetro cuadrado, esos 16 kilos por centímetro cuadrado es la fase de vapor, ¿no es cierto?, de la caldera, no es la fase líquida, es la fase de vapor. Y después tengo las dimensiones. Entonces, bueno, calculo los diámetros interiores, acuérdense que en el schedule de la cañería tengo que sacar cuánto es el diámetro interior. Y después yo voy a plantear, otra vez acá vemos Darcy-Bernoulli. Plantearnos Bernoulli entre 1 y 2, vemos la altura que me da la bomba y las pérdidas. Las pérdidas van a ser las pérdidas de 1 a B, a la bomba, y de la bomba hasta el recipiente 2, porque tengo 2 diámetros distintos, así que la voy a tener que calcular de forma distinta. Y estas pérdidas, que son pérdidas por fricción accesorios, las calculo con Darcy-Weisbach. Pero las pérdidas en todo el sistema las calculo con Bernoulli. Esta HT la voy a meter acá adentro, ¿no es cierto?, cuando llegue al final. Voy a calcular, lo que busco calcular es la altura de la bomba, para poder calcular la potencia. Eso es en forma global el ejercicio. Bueno, acá tienen todas las pérdidas de los elementos, de los accesorios, y las presiones, bueno, hay que homogeneizar las unidades, y tienen tablas de vapor donde tienen el volumen específico, que es el inverso de la densidad, y también lo puedo considerar si G es constante como el peso específico, digamos. Y entonces ven que yo voy a calcular las pérdidas por fricción, pero lo voy a calcular entre 1 y la bomba, porque tengo un diámetro de 4 pulgadas, y después con el Reynolds 1, todo esto, K sobre D, el diagrama de Moody, y estas son las pérdidas entre 1 y la bomba, con Darcy-Weisbach. 0,08 metros expresado en metros de columna de agua. Las pérdidas entre la bomba y el recipiente 2, como ya de entrada tenemos 2 pulgadas, vamos a tener una mayor velocidad. Entonces, y unas mayores pérdidas. Van a ser 11,42 metros, desde la bomba hasta el segundo recipiente. Y la voy a tener que sumar con el primer tramo, que es 0,08 metros por existe. Entonces, voy a tener estas pérdidas en todas las cañerías. Pero para calcular todo dijimos que usábamos Bernoulli para ver el sistema. Entonces HT, que ya las teníamos, que eran 11 más 0,8, me da 11,5. Lo meto acá adentro y aplico Bernoulli para sacar altura de la bomba. Todo lo demás son datos. Entonces puedo calcular la altura de la bomba. La altura de la bomba me da 171,6 metros. Con el rendimiento puedo calcular la potencia de la bomba, si le divido por 75, me da en CB. Y acá lo que quería que vieran es lo que no me entendieron otra vez, o más o menos. Si yo tengo aproximadamente 160 metros de columna de agua, que sería acá equivalente a poner un caño de 160 metros, esa sería la presión acá de la fase gaseosa del vapor, ¿no es cierto? 160 metros. Más dijimos que eran las pérdidas por fricción y por accesorio 11,5 metros. Más los 160 que me cuesta entrar acá en el vapor, serían en total unos 171,5, y es el resultado que me dio acá, más o menos. Entonces, la bomba básicamente lo que tiene que vencer es esto, que las pérdidas totales por fricción y accesorios son en todo el sistema 11 metros.
pero la presión en 2 para entrar son 160 metros de columna de agua. Acá está básicamente el empuje. Y ahora los dejo, lo demás es todo igual. Y Mauro, no sé si estás ahí, disculpame que te haya robado un poco de tiempo, pero Sí, no, esto no es para Beto, porque tarda un montón en cargarse. Ahí no sé si podés entrar vos, Mauro. sí, sí. Tenés que dejar de compartir la pantalla. Sí, ahí estoy cerrando esto y queda duro. Ahí cerré el PowerPoint, tendría que haber liberado la pantalla vos. Sí. Bien. Ahí sí, si podés ir subiendo. Eh, ok. Con respecto al parcial que me han estado preguntando, he recibido varias consultas. Eh, no- Todavía no terminamos de cerrar las notas, ¿sí? Tenemos que revisar algunos exámenes. He recibido varios comentarios, quejas, inquietudes. Aguánteme un segundito y ya los miro, ¿sí? La semana estuvo un poquito peleada, pero ya los voy a revisar, ¿sí? Tuvimos en cuenta los que mandaron después por correo, los que había faltado una cosa, eh, algunos se nos pasaron, pero bueno, ya lo vamos a ir revisando, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia. Eh, bueno, esto vamos a grabar. Lo que vamos a ver hoy es semejanza y análisis dimensional, ¿sí? La presentación está colgada, ¿sí? La pueden ver online. Eh, lo que vamos a ver es análisis dimensional, el método de Rayleigh, el método de Pi de Buckingham y la semejanza, ¿sí? Eh, la idea de este tema es eh, tratar de, cuando uno va a hacer alguna simulación de algún fenómeno que interviene los fluidos, eh, tratar de hacerlo de una manera más inteligente, ¿sí? Supongamos, no sé, yo quiero estudiar qué efectos produce el fluido en un barco y empiezo a poner parámetros y tal vez ponga la tensión superficial como un dato importante y tal vez la tensión superficial para el comportamiento de un barco en medio del mar no es necesario, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es cuáles son los parámetros que realmente influyen, ¿sí?, en un proceso físico cuando interviene el fluido eh, y de qué manera interviene, ¿sí? Por eso he puesto un poco trabajar más inteligentemente, ¿sí? Digamos, no tirar cosas al azar, sino tener un poquito de idea de lo que estamos hablando. El análisis dimensional tenemos, por un lado, las dimensiones, ¿sí?, que son las magnitudes físicas, y acá nosotros vamos a trabajar solo con tres, que va a ser la masa, la longitud y el tiempo. En realidad son 7 en total, pero nosotros en fluidos trabajamos solo con 3, ¿sí? Y después, bueno, las unidades que son, digamos, en qué sistemas vamos a trabajar esas dimensiones. Pero por ahora, digamos, que me quede que vamos a trabajar con 3 dimensiones fundamentales, y esas 3 dimensiones es masa, longitud y tiempo,
en algunos otros libros le puede figurar como fuerza, longitud y tiempo. Que es lo mismo, ¿sí? Pero son 7 en total, ¿sí? Porque algunos libros solo hablan de 3. La homogeneidad dimensional, esto, no sé si alguno tuvo la suerte o desgracia de que en los finales de Física 1 le preguntaban, de la ecuación de Bernoulli, en qué unidad estaba cada término. ¿Sí? No sé si le ha pasado eso. Digamos, si yo sumo diferentes términos, los 3 términos tienen que estar con las mismas dimensiones. ¿Sí? Y bajo este principio vamos a trabajar. ¿Sí? Digamos, lo que he puesto acá, digamos que no puedo sumar papas con calefones. ¿Sí? Tengo que sumar papas con papas o calefones con calefones. Y de este lado, ¿qué tiene que haber? Lo mismo que estamos sumando al miembro Papas izquierdo, o digamos, la misma. calefones. Papas al Claro, horno. digamos, en realidad si tengo las 3 papas, de este lado tiene que haber papas. ¿Está bien? ¿Sí? Tiene que haber una homogeneidad en las dimensiones. Eso es clave. El análisis dimensional, la idea es poder estudiar, digamos, qué fenómenos estamos teniendo, pero antes de hacer un prototipo, digamos, en escala real, trabajar con algo en un modelo, ¿sí? Entonces, viendo en ese modelo qué comportamiento tiene el fluido para después escalar o inferir qué puede llegar a pasar en el prototipo, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con ese análisis dimensional, ¿sí? Se tiene que cumplir 3 condiciones. Una similitud geométrica, ¿sí? De nuevo, yo tengo el prototipo que es el tamaño real, ¿sí? Y el modelo es mi escala, ¿sí? Porque por ahí, no sé, hacer un auto para probarlo es muy costoso, entonces lo que hago es un modelo un poco más chico, ¿sí? Pero tiene que cumplir unas ciertas condiciones. Una de las condiciones es lo que se denomina la semejanza geométrica. ¿Y eso qué significa? Y significa que tiene que haber alguna relación de distancias o áreas entre puntos homólogos, ¿sí? Por ejemplo, que la altura que tenga el prototipo y el modelo tenga una relación, ¿sí? Tal que también se cumpla en el largo, ¿sí? Entonces, para que haya semejanza geométrica, la relación entre la longitud del modelo y el prototipo, lo que me da es un factor de escala. Si trabajo con las áreas, ¿sí? Ese factor de escala está al cuadrado, ¿sí? Otra de las cosas que se debe cumplir, ¿sí? Es la semejanza cinemática. Y la semejanza cinemática me relaciona las velocidades, las aceleraciones o caudales, ¿sí? De 2 puntos homólogos. O sea, en este punto va a haber una velocidad que tiene que ser proporcional al prototipo, ¿sí? Con un factor de escala. ¿Está bien? A esta semejanza también se la llama escala de tiempo. Si se cumple la semejanza cinemática, también se va a cumplir la semejanza geométrica, ¿sí? La tercera es Pero la al revés no semejanza siempre es válido. ¿Cómo? O sea, si la cinemática es válida, la geométrica es válida. Pero si la Es geométrica válida. es válida, pero si la geométrica es válida, no necesariamente la cinemática es válida, ¿no? Exactamente, Bien. exactamente. Y la semejanza dinámica, digamos, si se cumple la semejanza dinámica, se va a cumplir la semejanza cinemática y por ende se va a cumplir la semejanza geométrica, ¿sí? Y acá lo que tenemos acá es una relación de fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerza
pueden actuar en mi modelo, ¿sí? Yo puedo tener fuerzas de gravedad, fuerzas de presión, fuerzas de viscosidad, elasticidad y tensión superficial. Y la resultante de esto son las fuerzas de inercia, ¿sí? Ahora, si yo relaciono las fuerzas que están actuando en el modelo dividido el prototipo, lo que me da es esta relación de fuerzas, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es esa relación de fuerzas, digamos, fíjense, yo tengo una relación de fuerzas de gravedad del modelo sobre la del prototipo, de presión del modelo sobre el prototipo y la de inercia sobre el prototipo, ¿sí? Lo que hago es asociar la relación de una de estas fuerzas con las fuerzas de inercia, ¿sí? Entonces me queda la fuerza de inercia dividido la fuerza, en este caso de gravedad, del prototipo es igual a la inercia sobre gravedad del modelo. A estas relaciones, ¿sí?, yo las denomino números adimensionales. Entonces, esos números adimensionales, yo voy a decir, ok, si se cumple esta relación adimensional, ¿sí?, se está cumpliendo la semejanza dinámica, ¿sí? Ahora, ¿se tienen que cumplir todas estas relaciones? No. Eso depende de qué problemas estemos trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aparecen el número de Reynolds, ¿sí?, que el número de Reynolds relaciona las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas, ¿sí? Entonces yo puedo decir que mi modelo y mi prototipo son dinámicamente semejantes si los números de Reynolds del modelo es igual al número de Reynolds del prototipo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Estamos, fíjense cómo lo fui llevando, digamos, empecé a hablar de fuerzas, ¿sí?, de que yo tengo fuerzas que actúan en modelos y prototipos. Esas fuerzas las puedo relacionar entre modelo y prototipo y después lo que hago es relaciono una de esas fuerzas con la fuerza de inercia, ¿sí? Cuando relaciono esa fuerza con la fuerza de inercia, lo que tengo son números adimensionales. Obviamente hay otras relaciones que ya las vamos a ir viendo, pero como para entrar en cosas que ya hemos visto, como el número de Reynolds, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que mi modelo y mi prototipo tienen semejanza dinámica si el número de Reynolds que actúa en mi modelo es igual al número de Reynolds que actúa en mi prototipo. Ahora bien, digamos, para cada problema yo tendría que usar uno o más relaciones, ¿sí? Y acá va un poco la experiencia de decir, bueno, ¿qué uso en cada cosa? O si considero una o no la otra. Entonces, fíjense que para el número de Reynolds me dice que me sirve para conductos llenos de fluidos y la única fuerza, digamos, o la más significativa es cuando tenemos fuerzas inerciales y de fricción, ¿sí? Podemos trabajar también con el número de Froh cuando predominan, digamos, las fuerzas gravitacionales, y esto es, digamos, cuando actúa la resistencia de un barco al avance, o qué pasa con la fuerza que tienen que soportar una pilastra de un puente, o la fuerza que tiene que soportar, no sé, el mástil de un aerogenerador, ¿sí?
Y así puedo seguir, digamos, mencionando algunos otros, como el número de Mach, el número de Weber, el número de Euler, que el número de Euler también se conoce como número de cavitación, ¿sí? Porque relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas de presión, ¿sí? Y puedo seguir mencionando. Fíjense la cantidad de números adimensionales que tenemos y cuáles son las fuerzas que actúan, ¿sí? Yo les mencioné que había algunas que eran inercia sobre viscosidad, presión sobre inercia, y así podemos mencionar varias, ¿está? Y la lista sigue, ¿está bien? Yo no quise seguir ahondando, pero, por ejemplo, tenemos esta que me relaciona, digamos, la fuerza de arrastre, ¿sí? Que podemos tener, digamos, al avance de un avión, ¿sí? Obviamente, este es el coeficiente y es un coeficiente adimensional. Este que tenemos acá, el E sobre L, esto lo han visto en el tema anterior, ¿qué es? ¿Qué es el E sobre L? Es La la rugosidad relación era. de Es la fricción, rugosidad, no, la rugosidad relativa. la rugosidad. Bien, es la rugosidad relativa, ¿sí? Es un número adimensional que yo utilizo para entrar en el diagrama de Moody. ¿Está bien? Que me da la rugosidad del material dividido el diámetro, ¿sí? Fíjense que, digamos, esto está dentro de estos parámetros adimensionales que puedo trabajar. Esto lo vamos a dejar para un ratito y hacemos todos los ejercicios juntos. Bien, ahora, esas variables o esas dimensiones que yo, esas variables que yo les comentaba al principio, que yo quiero trabajar un poco más inteligentemente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a aplicar el teorema de Rayleigh, que es uno de los métodos, ¿sí? Bajo esta condición. Supónganse que yo tengo variables que yo quiero calcular cuál es la fuerza de arrastre, digamos, que tiene que soportar un submarino, y digo que esa fuerza de arrastre es función de la velocidad con la que va el submarino, la geometría que tiene el submarino y las propiedades del fluido, digamos, la densidad y la viscosidad. ¿Está bien? ¿Puede haber alguna otra variable más que actúe para la fuerza de arrastre de un submarino en el agua? ¿Se le ocurre alguna otra más? No se me ocurre. Digamos, no sé, podría poner la temperatura, ¿sí? Podría Pero poner, La viscosidad, capaz. eso modifica la viscosidad. claro, entonces, digamos, por ahí la temperatura... La profundidad no. La profundidad no, porque estamos hablando de fluido incompresible, con lo cual la densidad la mantiene constante, ¿sí? Pero bueno, digamos, nos podemos poner a filosofar de decir, bueno, ¿qué otra variable me puede modificar la fuerza de arrastre que hace un submarino? Pero todas esas variables las Puede analiza ser- uno. O sea, uno las analiza. Claro, vos decís, digamos, si vos no tenés ni idea de qué variables pueden actuar, no sé, en algo, ¿sí? No sé, vos tirás una piedra al agua y decís, bueno, ¿qué variables pueden actuar para que yo calcule el tiempo con el cual cae la piedra en el fondo del río o el fondo de la pileta? ¿Sí? ¿Y qué se te ocurre? Y la densidad, el La peso densidad de también, la densidad del líquido. También Bien. podría ser del objeto. Bien.
La velocidad del objeto. La velocidad es lo que yo quiero calcular, pero bueno, sí, está metida ahí, digamos, ¿sí? Claro. Como una variable. Profe, sí. ¿puede ser la cavitación la variable de la que está... Va, no una variable, sí, pero de lo que está hablando? Podés poner, digamos, que se puede llegar a producir cavitación. Sería algo medio raro, pero bueno, digamos, son cuestiones que pueden figurar. Podemos poner las O sea, lo distancias. preguntaba más que nada por el submarino, no tanto por el submarino, sino, por ejemplo, yo tenía entendido que la cavitación que tenían los torpedos de los submarinos para poder desplazarse en aire en vez de desplazarse en agua y tener más velocidad, digamos por eso. Entonces no sé si en el submarino hay algo parecido a eso. Bueno, podría ser un factor, digamos, que haya que poner acá, digamos, como una variable para calcular esa fuerza con la cual tiene que avanzar el submarino. O la fuerza, digamos, que tiene que hacer el submarino para poder avanzar a esta velocidad. ¿Sí? Puede ser una variable más, que no sé si va a actuar o no. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bien. Entonces, digamos, el método de Rayleigh básicamente lo que hace es, en base a todas estas variables, tratar de encontrar qué relación tienen entre ellas, ¿sí? Y si tienen relación, cómo la tienen, o tal vez que no tengan relación, ¿sí? Que no existan relación. Entonces, este método lo que hace básicamente, dice, bueno, primero establece, digamos, como una función potencial de las variables que, digamos, de esta variable, la variable fuerza de arrastre, que dependen del resto de las variables. ¿Sí? Entonces, la fuerza va a depender de la velocidad elevada a un coeficiente que no conozco, a una distancia por un coeficiente que no conozco, a una viscosidad y a una densidad. ¿Sí? Después lo que hago con cada variable, la reemplazo por sus dimensiones. ¿Sí? Entonces, la fuerza, ¿qué dimensiones tiene fuerza? Es masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, masa por longitud dividido el tiempo al cuadrado. La velocidad es longitud sobre tiempo, la distancia de longitud y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a escribir esta ecuación que tengo acá arriba, pero en vez de poner las variables, ¿sí? Pongo sus dimensiones. Y fíjense que la velocidad lo elevo a la A, la distancia a la B, la viscosidad a la C y la densidad a la D. Después lo que aplico, el tercer punto, hago la ecuación de condición de homogeneidad, que era un poco lo que hablábamos recién de papas y calefones. ¿Sí? Si de este lado tengo fuerza, lo que tengo acá, con esas 4 variables que no conozco, ¿qué dimensión tiene que tener? Fuerza Fuerza. también. Fuerza. Masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, a esta ecuación la separo en las 3 dimensiones fundamentales que estamos trabajando, que es la masa, la longitud y el tiempo. Entonces, fíjense, la masa, este 1, porque acá tengo el masa, y eso va a ser igual acá. ¿A dónde tengo masa? En la viscosidad y la densidad. Acá, ¿sí? Por eso pongo el C más el D. ¿Sí? ¿Está bien? En la longitud tengo el 1. ¿Dónde tengo longitud? Y en la velocidad, por eso tengo el A. El diámetro, tengo B. En la viscosidad tengo el -1 a la C, entonces pongo -1. Y en la densidad tengo el -3 a la D, pongo -3D. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo voy armando estas 3 ecuaciones? Sí. ¿Sí?
Bien. Tengo 3 ecuaciones Sí, y sí. ¿cuántas incógnitas? 4. 4, ¿sí? ¿El sistema lo puedo 4. resolver? No. No. Bien. Entonces lo que hago, digamos, este es, digamos, la desventaja que tiene este método, ¿sí? Que yo solo puedo resolver un sistema con 3 incógnitas, ¿sí? O sea, mi variable que va a ser en función de otras 3. Si tengo 4, la cuarta no la voy a conocer, ¿sí? Pero quiero dar este ejemplo como para que vean, digamos, que más o menos igual algo se puede resolver, ¿sí? Entonces lo que yo hago, digo, bueno, fijo la variable c, ¿sí? La incógnita c. Entonces digo, bueno, si c es lo fijo, digo que a va a ser, lo saco de acá, 2 más c, el b va a ser igual a 2 menos c, y el d va a ser 1 menos c, ¿sí? O sea, lo que tengo acá lo saqué de estas 3 que tengo acá arriba. Vuelvo a escribir la ecuación que tenía acá arriba, el a, b y c, y lo reemplazo por lo que encontré acá, ¿sí? Entonces fíjense que la velocidad me queda 2 menos c, el d me queda 2 menos c, la viscosidad me queda elevada a la c, y la densidad me queda elevada a la 1 menos c. ¿Está bien? Y después lo que hago es, todo lo que yo sé, lo que vale, por ejemplo, la velocidad que está al cuadrado, pasa para el otro lado dividiendo, ¿sí? Está multiplicando, pasa dividiendo. Y dejo de este lado la velocidad a la menos c, acá dejo el diámetro a la menos c, y la densidad a la menos c, ¿sí? Y se me forma esto. ¿Y qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Esto lo han visto? Lo hemos visto hace un ratito. Número dimensional, pero no sé cuál. Ok, bien, esa es la respuesta. Es un número adimensional, que ese número adimensional es el coeficiente de arrastre, ¿sí? O de resistencia aerodinámica, que era el último que estaba en la lista. ¿Está bien? Que fíjense que tiene la forma de la velocidad, perdón, fuerza de arrastre dividido un medio de ρ por b cuadrado por área. Acá no tengo área, sino tengo una distancia al cuadrado, que me representa el área. Pero acá no tengo el 1 medio, que acá sí lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo el 1 medio? Y es parte de la constante, será el phi ese. Es parte, exacto, es parte de la constante, es parte de este phi que yo no sé cuánto vale, ¿sí? Ese 1 medio que me sale en esta ecuación y no lo tengo acá, es lo que yo termino de resolver en forma experimental o en forma de una simulación, ¿sí? Digamos, este método lo que me da es qué relación tengo en esas variables, cómo se relacionan y si se relacionan o no, pero las constantes no me las dan, ¿sí? Esas constantes me las termina dando digamos, la experiencia de laboratorio. Pero bueno, digamos, todo lo conocido lo pasé para este lado y todo eso me quedó en función de esto que tengo acá, ¿sí? Me quedó la viscosidad dividido de la velocidad, la distancia y la densidad. ¿Esto qué es? ¿A qué les parece lo que tengo acá? Era Reynolds, creo que era. Es Reynolds, pero está al revés. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el C, ¿cuánto vale? Que yo había dicho que lo dejo como una variable, que no sé. Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Experimentalmente, digamos, yo descubrí que el Reynolds tiene otra forma, tiene
B de densidad sobre viscosidad. Entonces, el C vale -1. Y fíjense que me dice que esto, que era el coeficiente de arrastre, es en función de esto que es Reynolds. Y sí, está bien, porque el coeficiente de arrastre, si yo me voy a las tablas, ¿sí?, los coeficientes de arrastre o de sustentación están en función del número de Reynolds, ¿sí? Entonces yo con el número de Reynolds y el tipo o la forma del objeto puedo determinar cuál es el coeficiente, ¿sí? ¿Logran entender cuál es la potencialidad de este método? Sí. ¿Está bien? Sí, profe. O sea, profe, que Fíjense. la constante esa phi dependería de la forma del objeto también, por lo que se ve comparando la ecuación con la tabla esa. Claro, fíjate que, digamos, todo esto, digamos, es lo que tengo a la izquierda, ¿sí?, es el coeficiente de arrastre. ¿Y ese coeficiente de arrastre de quién es de función? Y parte de lo que es de función es del número de Reynolds. Y otro es de qué forma es mi objeto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Se entiende? Vieron que sin saber demasiado de mecánica de los fluidos llegamos a una expresión, ¿sí?, solo con un poquito de álgebra. Bien, el otro método, ¿sí?, es el teorema de Pi de Buckingham, que es ligeramente parecido, ¿sí? La ventaja que tiene este método es que puedo trabajar con más variables, ¿sí? Y todas las variables las meto dentro de mi función, y a esa la igualo a una variable adimensional, ¿sí? Hay una receta para resolver esto, ¿sí?, que es la que está descrita acá abajo. Acá. Primero tengo que visualizar el problema físico y ver cuáles son los factores que influyen, que era un poco lo que decíamos hace un rato. A ver, el submarino, ¿qué cosas pueden influir? O la piedra que tiramos al agua, ¿sí? Y habíamos empezado a divagar, decir, y la piedra que tiro al agua puede ser la forma de la piedra, la densidad de la piedra, la densidad del agua, la viscosidad del agua, la temperatura, la profundidad, ¿sí? Todas esas cosas es lo que va en este punto. De ahí tengo que armar una lista, ¿sí?, de cuáles son las dimensiones que voy a trabajar. Voy a hacer el cálculo en función de estas variables menos las dimensiones primarias y me va a dar un valor K, que son la cantidad de pi adimensionales que voy a tener que calcular, ¿sí? Para resolver esto, tengo que elegir variables que se repiten, y para eso hay una tabla donde me dice cuáles son las condiciones para que esas variables se repitan. Resuelvo el problema, ¿sí?, y por último reordeno. Este reordenar que tengo acá, en punto 6, es muy parecido a lo que hicimos hace un ratito con esto, ¿sí? ¿Qué nos dimos cuenta que acá? Esto era pi, perdón, esto era Reynolds, ¿sí? Y el reordenar, para mí, este número adimensional lo tengo que dar vuelta. Entonces, a este coeficiente C le doy el valor -1, ¿sí? Ese es el reordenar. Que también hay una tabla donde especifican todas las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Entonces, la selección de estas variables que se repiten, hay una tabla, ¿sí?, que acá me dice las cosas o qué variables puedo usar y cuáles no, ¿sí? Por ejemplo,
no pueden formar un grupo entre ellas, ¿sí? Tienen que tener todas las dimensiones primarias que están involucradas. No puedo elegir una que sea una variable dimensional, o no puedo elegir una que tenga una diferencia una con otra por un exponente. Por ejemplo, no podría usar una longitud y un área, ¿sí? Tendría que usar dentro de de las variables que estoy trabajando, las más comunes. Y esto se refiere, por ejemplo, entre velocidad y velocidad del sonido, ¿cuál voy a elegir? ¿Cuál es más común? Y velocidad es más. Velocidad. La velocidad, ¿sí? La velocidad está en muchos más números adimensionales que la velocidad del sonido, ¿sí? Esto se los dejo para que lo terminen de masticar, pero básicamente son esas cositas que yo tendría que tener en cuenta. Y después, para el reordenar también hay otra tablita que me dice que puedo poner un pi en función del otro, o puedo poner elevar a la menos 1, elevar al cuadrado, sumar, restar, dividir, ¿sí? Todas estas condiciones son las de reordenar que tengo que trabajar. En los ejercicios que yo he elegido, digamos, ese reordenar es un poco intuitivo, porque termino pidiéndole, por ejemplo, en este ejercicio que ahora lo vamos a desarrollar, es que lleguen a tal número dimensional, ¿sí? Entonces, si por el método no llegan, tendrían que aplicar algo para llegar, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. No, profe. Bien. Vamos a arrancar, digamos, no es que arranque de atrás para adelante, sino vamos a arrancar con el tema de semejanzas, ¿sí? Este problema me dice que un equipo de estudiantes quiere diseñar un submarino, ¿sí? Y lo que hace es un modelo, y ese modelo lo va a ensayar en un lugar, en un túnel de aire, ¿sí? ¿Y por qué lo ensaya en un túnel de aire y no en un túnel de agua? Por simplicidad Por constructiva, simplicidad, digamos. exactamente, por simplicidad, ¿sí? Entonces, el modelo lo van a ensayar en un túnel de agua, perdón, en un túnel de aire, ¿sí? Y lo que quieren determinar es a qué velocidad, ¿sí?, tiene que circular el aire en ese túnel de viento, ¿sí?, para simular esta velocidad que me dan acá, que vaya en el agua, ¿sí? Hay algunas consideraciones que hay que hacer en un túnel. Por ejemplo, si el submarino va en el agua, ¿sí?, ¿tiene paredes el océano? Y no. No. Entonces, ¿cómo es el flujo de aire, o perdón, el flujo de agua que le llega al submarino? Uniforme. Es uniforme. De todas ¿Está? las direcciones. No. Entonces debería ser uniforme, ¿sí? Pero en el túnel de viento, ¿qué pasa con las paredes? ¿Qué genera? Va a haber viscosidad ahí. Ah, Hay tiene velocidad viscosidad, cero en las ¿sí? paredes. ¿Cómo? El viento tendría velocidad cero en las paredes. Tiene velocidad cero, se forma con una especie de perfil parabólico, ¿sí?, si fuera un flujo laminar, o otro perfil, ¿está? Entonces, este túnel de viento, ¿qué es lo que yo tengo que asumir
para que se asemeje a la realidad, para que el Viscosidad flujo cero. sea uniforme. Que no tenga viscosidad. Que no tenga viscosidad o que los efectos de la pared, ¿sí?, sean despreciables. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad 5? Cuando veíamos que el flujo que entraba en un conducto, ¿qué pasaba en la primera parte? ¿Cómo era? Al principio era turbulento. No, no Ah, al era revés. turbulento. Uniforme. Transitorio. Al principio era uniforme y después recién se iba viendo los efectos de la viscosidad. Bien, al principio era uniforme, después se ponía en un proceso, digamos, de un flujo no establecido hasta que llegaba a un perfil parabólico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y que esa distancia yo la sacaba, había una distancia L que era un número por el número de Reynolds, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me interesaba saber esa longitud? ¿A dónde tengo que trabajar yo? En este caso. Antes de esa longitud, digamos. Exacto, antes de esa longitud. Digamos, yo necesito trabajar en una longitud, ¿sí?, donde el flujo no sea un flujo parabólico, no tenga un perfil parabólico, ¿sí?, porque no va a ser uniforme. ¿Está bien? Entonces, lo que yo veía en la unidad 5, de que esa longitud L tenía que valer algo, decir, bueno, ok, yo tengo que trabajar en una distancia de donde ingresa el fluido, o el aire en este caso, a una longitud menor que esa longitud L que yo había calculado. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, entonces, asumiendo que el perfil de velocidad es uniforme, ¿sí?, puedo empezar a trabajar con estas ecuaciones. Me dan la relación, por acá habla de Profe. la relación entre el modelo y el prototipo, dice que tiene que ser un octavo, ¿sí? O sea, el modelo es 8 veces más chico que el prototipo. Y para relacionar las velocidades entre el modelo y el prototipo, lo que voy a usar es el número de Reynolds, ¿sí? Porque actúan fuerzas de inercia y fuerzas viscosas, ¿sí? Entonces, lo que yo decía era, ok, trabajo con el número de Reynolds, ¿sí? Entonces, el número de Reynolds del modelo tiene que ser igual al número de Reynolds del prototipo. Entonces, simplemente pongo la densidad de donde voy a ensayar el modelo, la velocidad donde ensayo el modelo, la longitud del modelo sobre la viscosidad donde ensayo el modelo, tiene que ser igual a las condiciones del prototipo, ¿sí? Y simplemente despejo la velocidad del aire. ¿Queda claro? Hay una cosita más acá, que es, tengo que verificar que esta velocidad sea una velocidad lo suficientemente baja, ¿sí?, para que no empiecen a actuar efectos de compresibilidad, ¿sí? En el Sengel dice que tenemos que verificar que la velocidad con la que estamos trabajando sobre la velocidad del sonido sea menor a 0,3, ¿sí? Si esa velocidad es menor a 0, perdón, esta relación es menor a 0,3,
yo puedo despreciar los efectos de compresibilidad, sino también tendría que tener en cuenta los efectos de compresibilidad para poder relacionar mi modelo a mi prototipo. ¿Sí? Profe, una cosa. ¿Sí? Ahí que estoy viendo la formulita, cuando hace el Reynolds, perdón, del aire, ¿no sería L del prototipo en vez del de modelo? El modelo es el más chiquito. Ah, El claro. modelo, Bien, bien. el Claro, modelo claro. es el chiquito. Bien, bien, bien. Profe, ¿y ese Mirá, valor de un por eso- octavo de...? ¿Cómo? No, sigas, ya le pregunto. Digamos, por eso escribí así la ecuación, porque para no confundirme, ¿sí? El L del modelo es, digamos, el que voy a ensayar en mi túnel de aire. ¿Sí? Lo escribí a propósito con todas las letras. ¿Qué me decía Elías? El LRS de un octavo, ¿de dónde Sí. lo sacamos nosotros? De acá sale el enunciado. Dice... Ah, mm, listo, si lo dice, listo, no de algún importa. lado decía. Sí, bien, bien. Acá, un octavo. Bien. ¿Y eso es de todas las dimensiones o solamente del largo? Habla de las longitudes. No te estoy hablando ni de largo ni de ancho. Hablo de longitudes. Bien. ¿Sí? Fíjate que después en el punto B me dice, tengo que calcular la fuerza de arrastre, ¿sí?, que va a sufrir el prototipo. Digamos, porque yo en este ensayo, yo calculé que la fuerza de arrastre era 2,3 newton, entonces quiero calcular la fuerza de arrastre que va a tener mi submarino real para ver qué motor le tengo que poner. ¿Sí? Y acá lo que voy a usar es el coeficiente de arrastre que vimos hace un rato, ¿sí?, que era la fuerza de arrastre dividido un medio de la densidad, la velocidad al cuadrado por el área. El área no la tengo, lo que yo tengo es la relación de longitudes, pero había dicho que las relaciones de longitudes, si tengo área, es al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué relación de áreas voy a tener? Y 1 sobre 64. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, para sacar esa fuerza, lo que voy a igualar son los coeficientes de arrastre entre mi modelo y el prototipo. Y acá despejo directamente el coeficiente de arrastre del prototipo. Profe, ¿eso es por algo en especial que las L son al cuadrado? ¿Por qué área? Porque, Claro. a ver, la relación entre modelo y prototipo, ¿sí?, es una distancia. Es decir, bueno, el modelo tiene esto y el prototipo tiene esto, ¿sí? La relación es, no sé, 1 sobre 2. Cuando lo llevo a otra dimensión, decir, bueno, esto tiene esta distancia y este tiene esta distancia. Bien, es simplemente está bien, por proporciones, está bien. Por proporciones, exactamente. Sí, sí, sí. Por eso es solo lo que hablábamos de la semejanza geométrica. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, ¿el soporte influye en algo? Digamos, ¿cómo? ¿El soporte influye en algo? El soporte en realidad es el que me hace que me mida la fuerza. Es como que yo lo tengo que tener de algún lado. Sí, no sé, acá tendrá un brazo de palanca y medirá la torca y por esta distancia sacará la fuerza de arrastre. Lo que pasa es que de alguna manera lo tengo que agarrar el submarino.
Y supongo que este soporte tiene que ser lo más finito posible para que no tener perturbación en la medición de la fuerza de arrastre que se genera sobre el submarino y no sobre el soporte. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Bien. Estamos. Vamos a hacer este ejercicio con el teorema de Rayleigh. ¿Sí? A ver si lo terminamos de entender. Me dice que para un líquido ideal, ¿sí? Expresar el caudal a través de un orificio en función de la densidad del líquido, el diámetro del orificio y la diferencia de presión. ¿Sí? Entonces, me dice que el caudal va a ser en función de estas tres cosas: densidad, diámetro y delta P. ¿Sí? El teorema de Rayleigh lo que me decía era que yo escribiera la variable en función de las otras, y a cada una la voy a elevar a un exponente desconocido. ¿Sí? Este K que yo tengo acá es una constante dimensional que les digo que determino en forma experimental, ¿sí? En laboratorio. Sería el fideante. ¿Cómo? ¿Cómo? Sería nuestro fideante sería. El fideante, exactamente. ¿Sí? Es una constante que después la voy a determinar. Entonces, escribo el caudal, ¿sí? ¿Qué dimensiones tiene? Y el caudal es volumen sobre tiempo. ¿Sí? Lo escribí de esta manera por una cuestión de simplicidad para copiar y pegar, por un trabajo de... Entonces, digamos, no tengo masa, tengo longitudes y tengo el tiempo, digamos, a la menos 1. La densidad, tengo masa, tengo longitud a la menos 3 y no tengo tiempo. ¿Sí? El delta P y el diámetro. ¿Sí? Lo que hacía después, cuando expliqué lo del submarino, ¿sí? Era separar en 3 ecuaciones con las dimensiones fundamentales. ¿Sí? Masa, longitud y tiempo. ¿Qué masa tiene el caudal? ¿Tiene masa? No tiene masa, profe. No tiene, ¿sí? Por eso pongo 0. Entonces, el 0 va a ser igual a A más B. Este A viene porque la densidad tiene masa 1 y el delta P tiene masa a la 1. ¿Sí? Profe, una interrupción. ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta que me quedó? Sí. El delta P pareciera que tiene unidades de fuerza en vez de presión. Y me equivoqué ¿Puede ser? entonces. Sería L a la menos 1, creo. Puede ser. Sí, me equivoqué. Es a la menos 1. Bien, gracias. Pero acá está mal. Porque acá después lo puse, me parece. Ah, ok. Sí, acá está. Sí. Ahí estaba, acá estaba el error. Entonces, acá, este 3, ¿de dónde sale? De la longitud del caudal. ¿De quién? Del caudal. Del caudal. El caudal. Bien. Este menos 3 De la densidad. de la densidad. El menos 1 acá del Delta P. delta P y el más C viene acá del diámetro. ¿Está bien? Y el tiempo es igual. Este menos 1
viene del caudal, este menos 2b viene del delta P. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Lo Sí, que hago profe. es resolver este sistema de 3 ecuaciones, que en este caso sí tengo 3 incógnitas, y puedo decir que A vale menos 1/2, B vale 1/2 y C vale 2. ¿Está bien? Digamos, si lo resuelven debería dar esto, a menos que me haya equivocado, pero puede ser que me haya equivocado. Bien, una vez que tengo esto, lo que hago es, voy a ordenar esta ecuación en base a los coeficientes que encontré, ¿sí? Entonces me queda, el caudal va a ser función de la, chico un poquito, el caudal, ¿sí? En función de la densidad, y el A vale menos 1/2, el delta P elevado al 1/2 y el D elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Si eso lo ordeno un poquito, estos que están elevados a la 1/2 lo meto dentro de una raíz, y la densidad, como está en negativo, lo pongo dividiendo, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, el delta P sobre densidad es lo mismo que decir H por G. ¿Está bien? Entonces, el caudal va a ser igual a una constante por diámetro al cuadrado, la raíz cuadrada de H por G. Y acá me quedo, ¿sí? Yo acá no puedo hacer más nada, ¿o sí? Creo que no. Ahora Digamos, experimentar y encontrar el código. bien, digamos, en papel hasta acá llego, ¿sí? Ahora, en forma experimental, yo llevé, digamos, un recipiente, le hice un orificio con ese diámetro que me habían pedido, había calculado la diferencia de presión, ¿sí? Y me daba que medía el caudal, ¿sí? Y con todos estos datos me dio que había una constante que era igual a pi sobre 4 por la raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? Ahí termina de cerrar porque con la constante esa, la raíz de 2 se junta con otra raíz y te queda la velocidad de Torricelli. Ah, ahí está. Claro. Entonces, fíjate, esta constante, ¿sí? Me queda entre esto y esto, me termina dando un área, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 2 pasa dentro de la raíz y me termina quedando esta ecuación. ¿Y esta ecuación cuál es? Área por velocidad, ¿o no? Torricelli, sí. Torricelli, Está ¿sí? Bernoulli resuelto. Claro. Caudal por velocidad, ¿sí? Esto es Torricelli. Ahora, en algún momento yo hablé de la ecuación de Bernoulli, de las cosas que tenía que hacer para llegar a encontrar la ecuación de Torricelli. ¿Supe algo de mecánica de los fluidos para llegar a esta expresión? No. No. ¿Está? ¿Ven la potencialidad del método? ¿Sí? Yo llegué a una expresión hiperconocida, ¿está bien? Sin saber nada. Solo con un poquito de álgebra y de imaginación para decir, el caudal depende de todas estas cosas. Le puede haber puesto más cosas, ¿sí? Y tal vez si le ponía otras cosas, supónganse, hubiera dicho que dependía de, no sé, la viscosidad a la D. Y a lo mejor, cuando termino, acá me dice que D es igual a 0.
¿Sí? ¿Y eso qué significa que D sea igual a 0? Y que no depende de la viscosidad. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es la potencialidad del método? ¿Eso pasaría siempre o podría dar otro valor de cero, distinto de cero, digamos? No sé si se entiende. Sí, digamos, tal vez vos acá no hayas puesto todas las variables que están en juego y que sí hacen algo, ¿sí? Digamos, por eso es un poco que hay que trabajar con inteligencia para tratar de entender cuál es el fenómeno físico que está actuando en este proceso para decir cuáles son las variables que pueden estar en juego. Por eso te digo, si yo puedo poner la viscosidad, ¿sí? Y tal vez, si yo hago todo el proceso, pasa que acá no voy a poder porque ya son 3 variables y no me funciona, pero si pongo la viscosidad, tal vez me dé que la viscosidad está elevada a la 0 acá al final. Y eso significa que la viscosidad no estaba en juego para este proceso. Profe, ¿puede pasar también que al experimentar el K te varíe cuando cambias las dimensiones o algo? Por ejemplo, cambio el diámetro, me da otro caudal, pero la relación ya no me da el mismo K. Ahí ya no... O sea, ¿podría pasar eso? Bueno, entonces ahí hay un problema, digamos, porque en teoría todo esto de lo que está, digamos, si te pasa eso es que te faltó alguna otra variable. Bien, bien, a eso quería ir. No deberías tener ese problema. Si te aparece ese problema, significa que hay algún problema algebraico, ¿sí? Hiciste algún error antes de llegar al laboratorio. Bien. ¿Vamos? Bien. Vamos al último ejercicio y nos vamos al buen fin de semana. Este es el ejercicio 3 que me dice que tengo que encontrar, digamos, unos pi adimensionales que formen el número de Reynolds, el número de Froh, el de Mach y el de Euler, ¿sí? Como resultados. Me dice que están involucradas las variables de densidad, longitud, velocidad del sonido, viscosidad, aceleración, la velocidad común, digamos, y el delta P. Entonces, lo que está acá es el paso 1 del teorema de Pi de Buckingham. ¿Sí? El paso 1 decía, encuentre cuáles son las variables que están en juego. A ver. Acá. Visualice el problema físico, considere los factores que tienen influencia y haga un listado de las n variables. ¿Sí? Ok. Estas son mis n variables que están en juego. El paso 2 me dice que haga la lista de con las dimensiones primarias de cada uno de los n parámetros. Hice la listita de la viscosidad, el diámetro, velocidad del sonido, con las dimensiones fundamentales o primarias. ¿Sí? Y esto es muy parecido a lo que hice para el teorema de Rayleigh. ¿Sí? El paso 3 me dice que tengo que encontrar cuál es el valor de K, cuál es el número esperado de pi adimensionales que voy a tener. Y este valor K se calcula como el número de parámetros, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros,
menos el número de las dimensiones primarias. Y acá, en estos 7 parámetros, ¿qué dimensiones están en juego? Y están en juego la masa, la longitud y el tiempo, ¿sí? Entonces, el paso 3 es un 7 parámetros menos 3, que es la dimensión fundamental. Y esto me da como resultado 4, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener son 4, ¿sí?, números adimensionales que voy a formar. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. El punto 4 me dice que tengo que elegir las variables que se repiten. Y esto estaba en la tablita, esta de las 7.3, ¿sí?, que era la que había mostrado hace un ratito. Que tenían que ser parámetros comunes, que no tenían que formar números adimensionales entre sí, no podían ser adimensionales, no tenía que tener una diferencia entre uno y otro de un exponente. Entonces, a ver, veamos lo que tenemos acá. Tengo la densidad, la distancia, tengo dos velocidades, una viscosidad, un G y un delta P, ¿sí? Y yo les digo, ¿por qué elegí esta velocidad y no elegí esta velocidad? Es la más común. Es la más común, la velocidad esta es más común que la velocidad del sonido. Si yo me voy a esta tablita que tengo por acá, a ver, vemos, así la... Acá, esta tablita donde salen todos los números adimensionales, acá tengo velocidad, acá tengo velocidad, acá tengo la velocidad del sonido, ¿sí? Pero solo está acá. Acá tengo velocidad común, está, o sea, es como que la velocidad común está en más números adimensionales que la velocidad del sonido, ¿sí? Por eso elegí esta velocidad y no elegí esta, ¿sí? ¿Por qué no elegí la viscosidad? ¿Qué tiene la viscosidad? ¿Qué cosa rara tiene? ¿Que se pueden formar otras variables a partir de esa? Se pueden formar otras variables y es una variable bastante compleja, ¿sí? Fíjate que tienen las tres dimensiones, es bastante complicada, ¿sí? Entonces, esta la descarto. La gravedad tampoco están en todos los números adimensionales, ¿sí? Y me van quedando pocas. El diámetro es una variable es común, ¿sí? Es muy simple porque es una longitud. Y agarro la densidad porque también es bastante común y tiene otra característica, ¿sí? Fíjense que yo la velocidad tenía longitud, tiempo, el diámetro tenía longitud, pero lo que me estaba faltando era la masa. ¿Sí? ¿Y quién tiene masa de todos estos? Que es bastante sencilla. Y la densidad, ¿sí? Entonces, con estas tres variables, que son las variables que voy a repetir, tengo las tres dimensiones primarias, ¿sí? En estas tres, ¿forman grupo adimensional? ¿Podrían formar un grupo adimensional en estas tres? O sea, si yo escribo la densidad entre estas tres, ¿forman grupo adimensional? No. No, profe. A ver, Da algo con una unidad. tengo masa. No, porque
falta algo que me cancele el tiempo. Fíjense, yo tengo estas tres, ¿sí? Por más que la ordene como la ordene, una sola tiene tiempo y una sola tiene masa. ¿Está bien? Entonces, por más que esta la eleve a algo, esta la eleve a algo y esta la eleve a algo, nunca estas tres van a formar un número dimensional. ¿Sí? ¿Se entiende por qué la elegí? Sí, profe. Bien. Ok. Paso 4 está. Paso 5 es muy parecido a lo que hicimos recién con Rayleigh, ¿sí? Pero fíjense cómo las armo. Lo que en Rayleigh eran función del caudal, eran función de una variable, ¿sí? Acá no son función de una variable, sino son función de un número adimensional. Y armé 4 números adimensionales porque el K era igual a 4. ¿Sí? Y pongo las 3 variables que se repiten, que es la que saqué del punto 4, elevada a los coeficientes que no conozco. ¿Sí? Al A, B y C, para el pi1 son con subíndice 1, para el pi2 con subíndice 2, y así. Y la cuarta, ¿sí? No la elevo a la nada y saco directamente las otras variables. Entonces, ¿qué otras variables me quedó? Y me quedó la velocidad del sonido, la viscosidad, la gravedad y el delta P. ¿Se entiende cómo está armado este conjunto de 4 ecuaciones? Y esas últimas que puse, sin coeficientes, o sea, sin los exponentes, perdón, podría ponerlas en otro sentido, o sea, en la 1 poner G, en la 2 poner C, qué sé yo. Acá cambiarle el... Sí, digamos, este A1 no tiene nada que ver con este A2, ¿sí? No, yo digo las que no tienen exponente, el C ahí, el C, el mu, el G. Podría haberlo puesto al revés, en vez de en pi1 poner C, por ejemplo, poner G en pi1. Ah, vos me decís, acá pongo G y acá pongo C. Claro. Sí, no importa cómo lo ordenes. Yo porque lo ordené así y fui sacando, digo, esta ya está, esta la puse acá y lo fui ordenando en función de cómo me habían aparecido acá arriba. Sí. Es lo mismo, ¿sí? Pero, digamos, ¿se entiende dónde salen estas 4 ecuaciones? ¿Sí? Sí, Fíjense. profe, y una pregunta. Sí. Por lo que hicimos en el paso 3, siempre nos va a quedar una para cada una, ¿verdad? No es que en algún momento nos falte, no tengamos que meter 2 en una ecuación. Exacto, bien. Sí, digamos, por lo que hicimos acá, obviamente armamos 4pi y me van a quedar 4 variables solitas, digamos, que va a ir una en cada una. Sí. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Lo que hago ahora, y lo voy a hacer solo para el pi1, ¿sí? Es muy parecido a lo que hice antes. ¿Está? Que armé las 3 ecuaciones con la masa, la longitud y el tiempo, ¿sí? Y fíjense cómo está. La masa va a ser 0 igual a 1. ¿Este 0 de dónde sale? Del número dimensional. Del número dimensional, porque pi es un número dimensional, ¿sí? Entonces, del lado derecho tengo 0, 0, 0, porque el pi es adimensional, ¿sí? Entonces,
0 va a ser igual a A1, 0 va a ser igual al menos 3A1 más B1 más C1 más 1. Ok, este menos 3, ¿de dónde sale? De la De la densidad. densidad. De la densidad. Este 1 que tengo acá, digamos, del B1, Del diámetro. del diámetro. Y este 1 solito, el último, ¿de dónde sale? De la velocidad de la luz. ¿O no? De la velocidad de la luz. Perfecto, ¿sí? Porque perdón, del sonido. La velocidad del sonido Sí, perdón. es L a la 1. ¿Está? Es este 1 que es el que está acá. ¿Sí? ¿Está bien? Y fíjense en el tiempo, también tenemos 0 igual a menos C1 menos 1. Este menos 1 es el tiempo de la velocidad del sonido. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Y habría que hacer eso para todos los pi, digamos. Exactamente. Por eso, yo hago todo el proceso para el primero. ¿Sí? De estas tres ecuaciones, digo, bueno, el A1 vale 0. De acá despejo el C1, que vale menos 1. Y reemplazo el A1, acá es C1. El A1 y el C1 lo reemplazo acá y me dice que B es igual a 0. Entonces, ¿qué me dice cuando el A vale 0 y el B vale 0? ¿Qué pasa con el pi1? ¿Qué variables están en juego? La La velocidad. velocidad y la velocidad del sonido. Ujú. Exacto, ¿sí? El pi1 no tiene en cuenta ni un diámetro ni una densidad. ¿Sí? Era un poquito lo que hablábamos hace un rato con el ejercicio anterior, ¿sí? Que tal vez agregáramos alguna variable y esa variable no juega acá, ¿sí? En este caso, en este primer pi que encontré, esas dos variables que yo suponía que iban a jugar no juegan, ¿sí? Ahora, esto que tengo acá, ¿qué es? Este pi1. ¿A qué número dimensional se asemeja? A ver, De Mach puede ser. el número de Mach, pero fíjate que el número de Mach, ¿sí? Que lo teníamos por acá, era la velocidad sobre la velocidad del sonido, ¿sí? Y según el teorema de pi de Rayleigh, me quedó al revés. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y como último paso es manipular, digamos, el pi, ¿sí? Para llegar al número de Mach. Entonces, mi pi1' va a ser igual al pi1 elevado a la menos 1. Esta es la manipulación que yo le hice a este número adimensional para llegar a un número adimensional conocido. En este caso, el número de Mach. O sea, profe, hago como un artilugio matemático. Vendría a ser. Exacto. Fíjate que acá yo te estoy mencionando la tabla, las 7.4 y 7.5. La 7.5 es esta tabla, ¿sí? En el Sengel. Y la 7.4 es la que te figura acá. Es esta. ¿Sí? Que son los lineamientos. ¿Para qué hacer con los pi una vez que termino de resolverlo? ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. ¿Sí?
¿Queda claro cuál es el procedimiento y cuál es la potencialidad del método? ¿Sí? Fíjense que sin saber demasiado mecánica de los fluidos, yo llego a cosas que la aprendí. Por ejemplo, esta. ¿Sí? A Torricelli llegué sin saber mecánica de los fluidos acá. ¿Está bien? ¿Se logra distinguir qué diferencia hay entre el teorema de Pi de Buckingham y el teorema de Rayleigh? Sí, sí. ¿Sí? Profe, Mirá, dale. el segundo, el de Pi Buchenheim, creo que era, algo Sí. así. ¿Ese podés llegar a relacionar variables como hicimos en el anterior? Por ejemplo, Sí, sí, dejar el caudal en función de... sí, sí. En realidad, digamos, hay ejercicios de ese estilo, como el ejercicio, ya te digo cuál, el 2, que no lo hice, pero sí llegás a algo parecido a lo que hicimos en el 1, que te queda una cosa en función de otra. La diferencia Después, sería que acá sacás más de una relación, digamos. Puedes tener claro, más variables que unidades. claro, por eso, acá saqué 4 relaciones, ¿sí? Claro. En realidad, por ahí me gusta explicar este ejercicio para que vean, digamos, todo lo complejo que puede llegar a poder resolverse con este método, ¿sí? Y después la parte de relación entre un pi y otro, por lo general lo explico con el ejercicio del submarino, ¿sí? Que era lo que había explicado acá. Acá, ¿sí? Este jueguito que estuvimos hablando acá, también lo puedes hacer con el teorema de Pi de Buckingham, ¿sí? Porque si yo este método, digamos, estas variables las hubiera metido en Pi de Buckingham, llegaba a un número dimensional que era un Reynolds y otro número dimensional que era el coeficiente de arrastre. Profe, ¿hay algún software que haga este laburo? No sé si sabe. El trabajo no sé. Digamos, lo que haces después en realidad es modelarlo con cualquier software de modelado de fluidos. ¿Sí? Lo que haces con esto es decir, a ese modelo en realidad no le voy a meter muchos parámetros, le voy a meter los que realmente pueden interactuar o no para mi problema. ¿Sí? Que era un poquito lo que decíamos acá, no sé, si vos querés ver algo, vos decís, lo del submarino, ¿sí? Y metés todas estas variables y a lo mejor las velocidades con las cuales está trabajando son bajas, entonces la velocidad del sonido no va a jugar. Entonces los efectos de compresibilidad no van a estar metidos dentro de tu problema físico. Bien, bien. ¿Estamos? Pauso grabación. Esto lo grabo y dentro de un rato actualizo el archivito este que les había compartido ayer y dentro de un rato subo la grabación de la clase. ¿Sí? Me quedó una duda. Cuando eliges las variables para después ponerla en función de las pi, Sí. ¿por qué justo elige la densidad, el diámetro y la... Perdón, la densidad, el diámetro y el volumen, la velocidad, perdón? Bueno, O sea, una de las condiciones es que en esas tres no pueden formar un grupo dimensional. es esa la condición, es esa la receta, entonces. Es uno de los tantos.
En realidad, bien. todas las condiciones están en esta tabla. Ok. Acá, en la tabla 7.3. ¿Sí? Por eso te digo, por ahí, masticarlo un poquito para tratar de asimilarla, digamos. Pero, por ejemplo, lo que yo te decía, no puede formar grupo adimensional. ¿Sí? Y acá estuvimos probando de que una sola tiene masa y una sola tiene tiempo. Entonces, por más que lo eleve a cualquier exponente, esto nunca va a ser adimensional. ¿Sí? Otra de las condiciones es que tenían que ser variables sencillas y comunes. ¿Sí? Entonces, el común, esta velocidad es más común que la velocidad del sonido. Y dentro de sencillo, y el diámetro es más sencilla que la viscosidad, por ejemplo. Profe, ¿y puede ser que tenga diferentes posibles soluciones? O sea, lo que estamos analizando, según Infinitas. claro, según cuál preferencia vos. Exacto. Infinitas soluciones. Es más, muchas veces en los finales, cuando se toma algún ejercicio de esto, no llegan a ningún resultado. Y no está mal, porque tal vez vos elegiste una variable, ¿sí? No llegues a ningún resultado. Y está bien, porque esto es un poco a prueba y error. ¿Sí? Claro, sí, sí. Un Sí. error sería que una relación te quede 0 igual a 0 o algo así, o sea, que pierdas una Que te ecuación. queden, Digamos. que te queden todos ceros. Que te queden acá los exponentes todo elevado a la 0. Claro. O no, entonces vos decís, ok, si te queda todo elevado a la 0, la variable que te queda afuera, decís, no, esta no juega. Pero, eh, pero puede ocurrir, digamos, que no llegues a nada, y por lo general estos ejercicios, cuando no llegas a nada, es muy charlado en un final. ¿Sí? Y charlamos por qué no llegaste a nada. Y puede ser posible que no llegues a nada. Y el método lo hayas aplicado bien. ¿Sí? Que te hayas confundido, digamos, o no confundido, decir, para mí una variable común es la gravedad y no la velocidad. ¿Sí? Porque la gravedad la he visto desde el pre. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, sí. para escribir lo que Sí, justo me quedó sin escribir, ¿cómo le había llamado lo de la derecha? Entonces que no podían, que la densidad, el diámetro y la velocidad no podían formar un conjunto adimensional. No podías formar un grupo adimensional. Un grupo adimensional. Bien, perfecto. O sea, yo con esto no puedo armar un pi. Claro, para cualquier ABC te queda, no tiene que formar un número dimensional, claro, sin dimensión. Claro. Te tiene que dar siempre alguna dimensión. Y claro, siempre te queda alguna dimensión, ¿viste? Entonces, por ejemplo, a ver, si yo hubiera elegido, por darte un ejemplo, no sé, una masa, algo que tenga con una fuerza y algo que tenga una aceleración. ¿Sí? Digamos, estas tres variables. Y si a esta la elevo a la menos 1 y esto la elevo a la menos 1, me queda un grupo adimensional. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque fuerza es, digamos, es masa por aceleración. Entonces, si hago fuerza sobre masa por aceleración, me queda un pi, me queda algo adimensional.
Claro, perfecto. Ahí lo entendí, profe. A ver, yo sé que fue una clase express y bastante rápida, pero por lo general en forma presencial no demoro mucho más de lo que dimos hoy, digamos. O sea, le estoy mostrando la punta del iceberg de un tema, ¿sí? Pero por lo menos quiero que les quede claro, digamos, los pasos para un ejemplo no más sencillo, porque este es bastante complicado, este ejercicio, pero si logran entender este ejercicio, después cualquier otro lo pueden resolver, ¿sí? Es como que le he dado un abanico de todas las posibilidades de los ejercicios que están en la guía. Bien, ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no. Bueno, estimados, buen fin de semana. El lunes me pongo a ver el tema de las quejas de los parciales para ver si terminamos de cerrar las notas, ¿sí? Y el lunes arrancan con el tema 8. Buenísimo, profe, perfecto. Igualmente por usted. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Buen fin de profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, chao.